Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien en este día maravilloso. El día de hoy quiero hablarles sobre el teatro, mi experiencia en el teatro, cómo es que ha sido lo bonito de este género, el género dramático, y bueno, pues todo lo que nos deja de enseñanza, al menos a mi persona. En cuestión del teatro, quiero empezar compartiéndoles una pequeña capsulita, algo muy breve, sobre que la palabra de dramático, precisamente que es el género teatral, proviene del griego drama, que significa hacer o actuar. Ahí está ese detalle. Y a mí siempre me llamó mucho la atención esta parte del actuar, del representar a otra persona, un personaje, el tener como que esa experiencia. Quiero comentarles que existen pues diferentes tipos de personajes dentro de lo que es el teatro, el género dramático. Estos personajes, pues obviamente dependiendo de cada uno, es como que el papel que tienen. Bueno, o las características, mejor dicho. Los tipos de personaje, y les voy a contar un poquito así, aquí sobre esto, es, bueno, primero, el protagonista. Ustedes ya saben, el mero, mero petatero, donde gira en torno a él toda la historia. Y yo siempre quise tener un protagónico dentro de una obra de teatro. Ahorita les voy a contar cómo es que sí más o menos obtuve uno dentro de los papeles principales. Bueno, tenemos otro que es el malo de la historia, el antagonista, ya sabemos, ¿no? Todo lo contrario a las cualidades que representa el protagonista, pero fundamental para la historia. Otro punto importante dentro de estos tipos de personajes están los personajes colectivos. ¿Cuáles son estos? Bueno, los personajes colectivos es el tipo de personaje que a pesar de ser solamente una persona, representan a muchas otras. Es cuando dicen, vengo en representación del pueblo y está solamente una persona en escena, pero pues representa a todo el pueblo, ¿no? Es un ejemplo. Y están los otros, que son los personajes alegóricos. Bueno, aquí atáquense de la risa. En este sentido de que les voy a contar mi anécdota o mi experiencia con cada personaje. Los personajes alegóricos, ¿cuáles son esos? Son los que constituyen la encarnación de cosas abstractas que no son personas. Y a veces también es como que un árbol, una planta, una maceta, una casa, cosas, básicamente son cosas, pero que están, en este caso, pues representadas con personajes. Es algo muy divertido y les voy a contar cuál es mi historia dentro del teatro en función de los tipos de personaje que les acabo de mencionar ahorita. Bueno, yo siempre me llamó la atención esta parte de actuar, de pertenecer a un grupo de teatro, el poder experimentar como que esa parte al momento de dramatizar, de hacer llegar, sentir esas emociones y esos sentimientos al público. Aristóteles dice que eso es la catarsis. Bueno, déjenles comento. Entonces, yo siempre como que tenía la inquietud, pero pues siempre fui una persona muy introvertida. Era como que, ay, qué padre sería el poder actuar, el poder representar y así, pero siempre era como que muy, muy cohibida, muy introvertida. Después de ahí varias cosillas, si mal no recuerdo, fue en primaria. No miento, mi primer papel fue en el kinder. En el kinder, ay no, yo súper emocionada porque iba a pertenecer a la primera obra y en el kinder como que no era tan cohibida, era, era muy extrovertida en el kinder. Entonces en el kinder me tocó mi primer obra de teatro y me tocó ser un personaje alegórico. Ah, pero yo estaba encantada de la vida. Mi personaje fue un árbol. Ya sé, yo súper encantada porque dije, me voy a aprender diálogos bien padre, cancioncita, qué sé yo. Ándale, mi personaje fue un árbol. Bueno, mamá y papá ahí estuvieron haciendo el diseño del árbol y todo, y en la parte de atrás le pusieron como que unas agarraderas para que yo precisamente podía agarrar al árbol, ¿no? Porque el árbol era como que hecho de cartón y yo estaba atrás. Y entonces la cancioncita decía que el arbolito se movía y que las hojitas y no sé qué tanto, y yo me movía atrás junto con mi arbolito. Entonces, ese fue mi primer papel dentro de una obra de teatro. Fue un personaje alegórico. Posterior a ello, ya en primaria, bueno, pues me tocó también salir en otra obra de teatro y yo súper encantada porque yo dije, qué padre, voy a tener la oportunidad de ya ser un personaje y órale, tómala. ¿Qué creen que fui? Fui otro personaje alegórico, pero en esta ocasión fui un elefante, así como lo oyen. Igual, mis papás haciendo el diseño del elefante con cartón y toda la cosa, que se viera bien bonito, pintado muy, muy bonito.
y yo en la parte de atrás agarrándolo por las agarraderas que le ponían y salía, el elefante viene caminando y ahí iba yo caminando moviendo al elefante. Ese fue mi segundo papel en una obra de teatro. Después de eso, después de ese papel, bueno, pues sí salí en muchos bailables, muchas actuaciones, ya saben, esto que los festivales del 10 de mayo, también los festejos del Día del Padre, entre otras cosas. Pero ya no volví a salir en una obra de teatro y ya ahí se quedó. Y yo siempre me quedé como que con esas ganas de, yo quisiera formar parte de un grupo. Yo quisiera, pues, tener un personaje que no sea alegórico. Ningún personaje es menos y ningún personaje es más. Solamente que yo lo que quería tener era un diálogo, poder interactuar. Y sinceramente, entre el árbol y el elefante, pues no había mucha interacción que digamos. Entonces nada más caminaba de un lado a otro con el elefante y en el árbol solo me movía de un lado a otro. Entonces yo quería pues esta parte de pertenecer, de poder tener ya un papel, el poder interactuar con el público, yo siempre tuve ganas de eso. Pero bueno, se vinieron varias cosas, ya se las he contado en otros episodios de podcast, de cómo, bueno, sufrí de bullying, me volví muy introvertida, me daba miedo el interactuar con las personas, me daba mucho miedo el qué dirán, todo eso, y como que ya fue algo que se fue ahí quedando en un día, tal vez, puede ser. Y así quedó. Pasó el tiempo de secundaria, pasó el tiempo de preparatoria, pasó la carrera y dentro precisamente de esta carrera de licenciatura en ciencias de la comunicación, recuerden que más o menos como a mediados de prepa, bueno, no, cuando entré a prepa y todo lo que fue preparatoria y todo lo que fue carrera, yo ya me volví una persona muy, muy extrovertida y donde ya no me importó tanto el qué dirán de las personas, ¿no? Entonces, en este proceso, ahí en la escuela, me tocó a salir en una obra de teatro que se llamaba o se titula Cuatro jóvenes para un único suicidio. Ya sé que suena un poquito redundante, pero el detalle era de que, bueno, la historia se trata de cuatro jóvenes que se quieren suicidar porque tienen distintos problemas. Una sufre de bullying, era yo, la que representaba ese papel. Otra tiene problemas familiares y cosas así, pero son cuatro amigas que buscan el hecho de juntarse las cuatro para decir que se quieren suicidar, como para hacer este complot, y una amiga, la que resulta que les está echando ganas y que les está haciendo ver que la vida vale mucho y que no tenían por qué tener ese pensamiento de suicidio. Entonces, esta obra de teatro es una obra larga, es una obra que dura más de una hora, dura como una hora 20 minutos más o menos. Está un poquito larga la obra y solamente son 5 personas en escena. Las cuatro amigas que se quieren suicidar y la amiga que trata de decirles lo bonito de la vida y que no debería de. Es una obra 100% del género dramático, tragedia. Y bueno, pues el chiste aquí era tratar de concientizar al público y a la sociedad en general con esta obra de teatro sobre el hecho de todo lo que puede llegar a pasar un adolescente y todos los motivos por los cuales podría llegar a suicidarse. Es una obra de teatro muy bonita, me tocó el hacerla en universidad y bueno, tiene un desenlace que definitivamente uno no se espera. Cuando tenga la oportunidad, pues igual estaría padre que pudieran ahí verla, por ahí hay videos, creo. Total, que esta fue mi obra y yo me sentí soñada, yo dije, qué padre, porque ya tenía un diálogo, ¿no? Un diálogo de llore, llore, chichi, toda la santa hora, pero muy, muy padre. Entonces a mí me encantó. A raíz de ahí, bueno, pues conocí a un director de teatro, Víctor, y ahí Víctor tenía en la Casa de la Cultura, en aquel entonces, un grupo de teatro y yo me involucré en este grupo de teatro, decidí incursionar en ello. Posterior a ello, ya teníamos lo que era una compañía de teatro independiente que se llama Proskenium. La compañía todavía está, repito el nombre, Proskenium, así es como se llama. Y bueno, en esta compañía, no, Dios santo, algo súper padre, muy, muy bonito porque pues era una puesta en escena tras otra, tras otra, tras otra. Entonces fue algo muy bonito el ver la parte de los vestuarios, el maquillaje, todos los ensayos que teníamos que hacer para poder aprendernos cada
diálogo, la convivencia que se hizo entre nosotros, porque éramos en esa compañía fácil, éramos más o menos unas 30 personas en las que estábamos ahí, y bueno, nos llevó a muchísimas puestas en escena. Fueron obras de teatro desde comedia, tragedia, drama, de todo tipo, política. Hubo una que me encantó muchísimo, de hecho con ella ganamos una medalla que ganamos por representación del panel revolucionario, así es como se titula la obra, panel revolucionario. Y bueno, es una obra fantástica, muchísimas personas en escena y es una sensación muy bonita. Todo lo que te lleva el ensayo, el convivir con las personas, no tienen idea de todo el tiempo que uno tarda en maquillándose y probándose el vestuario. Desde el momento en que, bueno, para lo del vestuario íbamos y elegíamos las telas que tuvieran que ver con el cómo nos gustaría que pues representaran mucho más al personaje. Después de ello, íbamos con una costurera que le decíamos cuáles eran los diseños. Los diseños estaban en un boceto y esta persona nos hacía todos los trajes. Era dedicar todo un día a medidas, y luego de que, órale, a ver, pruébatelo y a ver cómo te va quedando, uno que otro ajuste. Llegaba el día en que los vestuarios estaban listos y había personajes que teníamos que usar 2 o 3 vestuarios dentro de la misma obra. Entonces, todos los vestuarios, la idea era de que fuera un cambio muy rápido, de que tenías a lo mejor a lo mucho unos 5 minutos o a veces 3 minutos para poder quitarte uno y ponerte otro. Entonces, si era un córrele, córrele, córrele. Entonces, fue algo muy, muy bonito. La parte del maquillaje llegábamos a tardar entre 2 y 3 horas en maquillaje, simplemente en la caracterización. Y bueno, el peinado también, los vestuarios, el calzado, porque a veces tenía que ser algún tipo de calzado especial, no sé, que se simulara un pie descalzo o bien que simulara algún zapato de tipo de bruja, entre otros. Entonces, sí era muy variado el calzado y la escenografía, todo lo que se trataba de hacer escenografía también, dedicábamos el tiempo porque nosotros éramos quienes realizábamos esa escenografía. Obviamente nos apoyábamos de las personas que sabían más sobre ese tema. El vivir la experiencia de llegar al teatro, conocer los camerinos, esos camerinos llenos de luces, los espejos, es una experiencia maravillosa. El estar con esa sensación de nervio, recuerden que ya les he dicho en otros episodios del podcast, que uno nunca deja de sentir miedo, uno nunca deja de sentir como que ese cosquilleo de, ay, qué nervios, ahí está el público. Y recuerdo que nosotros, bueno, había doble telón y en este telón te brincabas uno y ahí íbamos y siempre mandábamos a una persona de, hey, fíjate a ver qué tanta gente hay. Y nos iba diciendo, no, es que apenas hay muy poquitos. Bueno, pero todavía falta tiempo. No les digo que nos tardábamos como 3 horas. Y entonces iba saliendo la persona y la persona iba diciendo, no, ya está la mitad, híjole, ya está casi lleno. Y cuando te decían el teatro está lleno, híjole, no. Unos nervios que te corren por todo el cuerpo, un nudo que sientes en la garganta, en el estómago, y es esa parte de no te equivoques, no te equivoques, no te equivoques, tú puedes. Nosotros antes de salir a escena hacíamos como una especie pues de ritual donde todo nos va a salir bien y ahora sí que rómpete una pierna y nos apoyábamos entre todos y teníamos, bueno, hasta la fecha las personas que pertenecen a esa compañía de teatro, yo cada vez estoy un poquito más alejada por cuestiones de que me cambié de ciudad y ya no convivo tanto con ellos físicamente, obvio en lo que son las redes sociales, seguimos en contacto, celular, mensajitos, llamadas, pero sí las personas que siguen ahí era como que híjole, a ver, vamos a ubicarnos. ¿Recuerdas tu diálogo? Sí, oye, pero es que yo batallo con esta parte, no te preocupes, yo te soplo. Entonces teníamos una capacidad de improvisación tremenda, tremenda la capacidad de improvisación y pues bueno, cada hora salía a la perfección, a veces sí improvisábamos, pero era como que no te gane la risa o que no se vea que estés nervioso, que no se vea que te estés trabando y bueno, salíamos al quite. Al final de cuentas la gente en algunas obras se ponía de pie, aplaudía y era lo máximo, era lo mejor que nos podía pasar. Y precisamente con esta puesta en escena del panel revolucionario, ahí obtuvimos una medalla que nos otorgó el gobierno del estado de Coahuila por precisamente esta puesta en escena. Fue algo muy, muy bonito,
fue algo muy representativo y sobre todo que hablábamos sobre la historia de México sin hacerlo aburrido, era más como a manera de comedia hasta cierto punto y la gente se entretuvo mucho con esta obra de teatro. Nos llegamos a presentar en Monclova, en Guerrero, Coahuila, Piedras Negras, Acuña, fueron varias puestas en escena. También dentro de la misma compañía de teatro había un programa que se llamaba El Cuentacuentos. Este se trataba de ir a pequeñas comunidades y básicamente el dramatizar un pequeño cuento, el contárselos de una manera que fuera más entretenida. Por eso se llamaba El Cuentacuentos. Y bueno, este es un poquito sobre la experiencia en el teatro. La verdad les quiero compartir que el teatro me ayudó muchísimo para precisamente seguir con esa persona extrovertida, esa de perderle el miedo a lo que dirá la gente, el ahora sí que véanme, volteen a verme, no pasa nada, y poder lidiar con todo eso. Después de cada obra de teatro, ya haz de cuenta que ya se cerraba el telón, salíamos, agradecíamos al público, siempre dábamos una pequeña sesión para fotografías. Entonces, era muy bonito cuando la gente se subía al escenario y es, hey, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y era como que, claro que sí, ya nos tomábamos las fotos, convivíamos con el público, escuchábamos su retroalimentación, qué era lo que les había parecido, y era algo muy, muy bonito. ¿Qué otra cosa les quiero comentar? Bueno, dentro de esto, de lo que es la obra de teatro, precisamente por andar en este tipo de medio, se me abrió la oportunidad para poder salir dentro de una película. La película se llama Ruth. Es una película independiente, es una película también que básicamente fue grabada en Piedras Negras, Coahuila, y esta película es de corte religioso. Y bueno, pues también una experiencia totalmente diferente, el interactuar con cámaras, el aprenderte diálogos, igual, esta parte de la improvisación tremenda. Muchas de las personas lo que no saben es que dentro de un guión literario, vienen las acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Un ejemplo, viene el nombre del personaje y entre paréntesis dice enojado, triste, camina hacia la izquierda de manera muy decaída. Se cierra el paréntesis y luego ya viene como que el diálogo. Entonces, las acotaciones nos indican a todos los personajes a todos los actores, te indican cómo debes de estar. Si te dice decaído, bueno, tú ya sabes que vas a caminar, no sé, un poco encorvado, con la cabeza cabizbaja, triste, y vas a decir tu diálogo como que muy así sin ganas porque tú estás a lo mejor muy decaído, qué sé yo. Entonces, las acotaciones marcan el para dónde vas a caminar o el cómo te debes de sentir al momento de tú decir tu diálogo. Y eso es muy importante porque también te ayuda mucho con la gesticulación. ¿Qué tipo de gesto debes de tener en tu rostro? Si es un gesto como enojado, si es un gesto contento, una sonrisa. Entonces, esto nos ayuda muchísimo para saber cómo nosotros nos vamos a desempeñar dentro del papel. También es muy importante el apoyo, en este caso, del director de cámaras, porque el director de cámaras, pues básicamente es la persona que nos está diciendo, vas a cámara 1, vas a cámara 2, vas a cámara 3, y el cómo jugamos con esta parte del cambio de cámara y también del cambio en escena. El poder salir en esta película, como les digo, que se titula Ruth, fue una experiencia muy bonita porque igual pude conocer a muchísimas personas, pude saber un poco más, porque una cosa es lo que te dicen en las clases de comunicación, en tus clases de periodismo, en tus clases de cine, el cómo debe de ser. Pero otra cosa muy diferente es el cómo es al momento o sea, la experiencia, el vivirlo tal cual. La parte del maquillaje, la parte de la producción, todo lo que sucede detrás de cámaras es muy interesante, todos los bloopers y demás que después son grabados. Cada que dices, va una escena, me acuerdo que había una escena en la cual salía yo y la escena iba perfecta. Oigan, cómo batallé con un diálogo. Siempre me cuatrapeaba ahí y era como que ya, Abril, saca la escena. Y yo, ay, espérenme, hasta que ya por fin salió la escena. Pero sí, son todas este tipo de experiencias que son muy bonitas. Gracias a Dios las he podido vivir, las he podido disfrutar al máximo y pues bueno, espero que les haya gustado muchísimo este episodio de A mi altura, el cual es
pues básicamente mi experiencia dentro del género dramático. Con ustedes, Abril González Díaz. Les recuerdo mi página www.abrilgonzalezdiaz.com.mx. También les recuerdo que estamos en YouTube y estamos en la página de Facebook A Mi Altura. Busquen también mi canal en YouTube A Mi Altura, así tal cual. También me pueden escuchar por Google Podcasts, iTunes, me pueden escuchar también por Spotify. Y les quiero comentar que en cuestión de Facebook y en cuestión del canal de YouTube, voy a empezar a manejar estas pequeñas capsulitas. Véanlas, por favor. Ya es una cápsula pequeña en video. Entonces, seguimos con el podcast. Ahora le ponemos esta parte de las cápsulas. Quiero agradecerles muchísimo por escucharme y pues gracias y espero que les haya gustado muchísimo este capítulo de A Mi Altura. Con ustedes, Abril González Díaz. Tengan un excelente día.